Dicen que el hombre que no sabe lo que quiere termina viviendo la vida que otros eligieron por él. Y yo fui ese hombre. Viví años buscándole sentido a todo afuera, al trabajo, al dinero, a las relaciones, al éxito, al fracaso. Creía que si encontraba la fórmula correcta, todo iba a cambiar. Pero nunca nadie me dijo esto, que lo que cambia tu vida no está en lo que haces, sino en lo que piensas. No allá afuera, aquí adentro. Y no hablo de pensar bonito, hablo de pensar con fuerza, con dirección, con fe en uno mismo cuando nadie más la tiene. Porque puedes tener todos los recursos, pero si tu mente está desordenada, lo vas a perder todo. Y puedes no tener nada, pero si estás claro por dentro, entonces no hay techo que te detenga. En este video no vas a encontrar magia rápida ni promesas vacías. Vas a encontrar verdad, una que quizá duela, pero que te despierta. Una que no solo te enseña, sino que te obliga a mirar dentro de ti y a preguntarte si la vida que estás viviendo es la que mereces, o la que has tolerado por miedo a pensar diferente. Esto no es motivación, esto es reprogramación. Esto es recordar lo que olvidaste de ti, porque si estás aquí no es casualidad. Hay algo que tu alma ya sabe, pero tu mente necesita escuchar. Y si te quedas, puede que no salgas siendo alguien nuevo, pero sí alguien que por fin se reconoce. Domina tu mente. Edúcate diariamente para tener éxito como Napoleon Hill. Reflexión de un autor anónimo. Hay días en los que uno se pregunta si está destinado para algo más que solo sobrevivir. Días en los que la cama pesa toneladas, en los que las ideas parecen niebla y el corazón se vuelve sordo ante cualquier motivación externa. Yo he tenido muchos de esos días, a veces incluso semanas completas. Y fue en medio de uno de esos silencios existenciales donde me crucé con una frase que me despertó como una bofetada amable. Los pensamientos son cosas. No entendí del todo. ¿Cómo puede un pensamiento, una idea sin cuerpo, sin peso, ser una cosa? Pero algo dentro de mí tembló, porque en el fondo ya lo sabía. El problema no era la frase. El problema era mi resistencia a creer que esa frase me estaba describiendo a mí. Empecé a mirar hacia atrás, como quien busca una llave que siempre estuvo cerca pero jamás notó. Me di cuenta de que las decisiones que había tomado, los caminos que había evitado y los que había tomado por inercia, todos tenían algo en común. Habían sido primero pensamientos que no cuestioné. Me creí no suficiente. Me creí tarde. Me creí sin suerte. Y luego la vida me obedeció. Es como si mis pensamientos se hubieran disfrazado de destino. Entonces me detuve y me pregunté, ¿quién sería si mis pensamientos fueran otros? Un día, leyendo con torpeza uno de los textos de Napoleon Hill, me encontré con esta idea demoledora. El deseo es el punto de partida de todo logro, y no un deseo cualquiera, un deseo ardiente, obsesivo, desbordante. Un deseo que te quema por dentro y no te deja dormir. Miré mi vida y me di cuenta de que la mayoría de mis metas no eran verdaderos deseos, eran caprichos, eran escapes, eran intentos de tapar un vacío, no eran fuegos, eran cenizas que simulaban calor. Entonces me senté, cerré los ojos y me pregunté, ¿qué deseo realmente? La respuesta no vino como una frase clara, sino como una emoción, una vibración, algo parecido a la fe que siente un niño cuando ve volar su primer cometa. Por primera vez entendí que pensar no es solo imaginar, pensar es empezar a construir. No fue fácil. Cuando decidí entrenar mi mente, ella me respondió con todas sus armas. Me recordó mis fracasos, mis dudas, mis viejas heridas. Me susurró al oído que ya era tarde, que los sueños son para otros, que las oportunidades son privilegio de unos pocos. Pero entonces recordé otra idea del viejo Hill. Una derrota nunca es un fracaso.
a menos que la aceptes como tal. Y yo había aceptado muchas. Había dormido con ellas, las había alimentado, incluso les había escrito poemas, había convertido mi derrota en identidad. Y entender eso me dolió más que el rechazo mismo. Me di cuenta de que nunca fue la vida la que me castigó, fui yo quien me condenó con mis propios pensamientos. A veces uno se pregunta por qué ciertas personas parecen tener un imán para el éxito. Caminan por la vida con esa seguridad que irrita, esa confianza que intimida, y creemos que nacieron así, que hay algo en su ADN que los bendice. Pero cuando los escuchas con atención te das cuenta de que no fue así, que en algún momento de sus vidas, quizás cuando nadie los miraba, decidieron dominar su mente, no callarla, no ignorarla, no anestesiarla, sino convertirla en su aliada. Lo que para ti es ruido, para ellos es dirección. Lo que tú temes, ellos lo enfrentan. No porque no sientan miedo, sino porque entendieron que el miedo es también un pensamiento y que, como todo pensamiento, puede ser reescrito. Aprendí que no se trata de ser positivo todo el tiempo. Eso es una trampa emocional. Se trata de ser consciente, de darte cuenta cuando tu mente empieza a sabotearte y preguntarte, ¿esto es verdad o solo lo he creído por demasiado tiempo? Y a veces la respuesta duele. Duele aceptar que llevas años viviendo una mentira vestida de lógica. Duele darte cuenta de que muchos "no puedo" venían de voces que ni siquiera eran tuyas, sino de personas que ni sabían quién eras. Duele, sí, pero también libera, porque cuando dejas de ser esclavo de esos pensamientos, empieza a emerger una nueva identidad, no alguien nuevo, Number alguien olvidado, el verdadero tú, enterrado bajo capas de conformismo, miedo y culpa. Uno de los principios más simples, pero más poderosos que aprendí, es que no necesitas saber cómo vas a lograr algo, solo necesitas decidirlo, de verdad, con el alma. Cuando lo decides, la mente empieza a alinearse, las ideas aparecen, las oportunidades se manifiestan, y no es magia. Es enfoque, es energía canalizada, es dejar de darle gasolina a los pensamientos que te detienen y empezar a alimentar los que te acercan. Y eso no sucede en un retiro espiritual ni en una noche de revelación. Sucede todos los días, en los hábitos, en lo que eliges leer, en con quién eliges hablar, en cómo eliges hablarte a ti. Un día, mirándome al espejo, me hice una pregunta que cambió todo. ¿Seguirías pensando lo que piensas si supieras que todo lo que piensas se convierte en realidad? Me quedé helado, porque me di cuenta de que si eso fuera cierto, yo mismo estaba firmando el contrato de mi mediocridad. Así que empecé a observar mis pensamientos como quien vigila una frontera. Y cada vez que uno oscuro quería entrar, no lo ignoraba. Le preguntaba, ¿qué haces aquí? ¿A qué has venido? ¿Quién te envió? Y poco a poco, sin darme cuenta, comencé a reeducar a mi mente como quien enseña a un niño a hablar de nuevo. No se trata de pensar en riqueza, amor o salud y esperar a que llegue. Se trata de convertirte en alguien que se siente digno de tenerlo. Hill lo decía en otra de sus frases clave. No se trata solo de desear riqueza, sino de estar dispuesto a convertirse en el tipo de persona que puede manejarla. Porque el éxito no se alcanza, se atrae, y uno solo atrae aquello con lo que vibra internamente. Si crees que no lo mereces, aunque lo consigas, lo perderás. Porque la mente siempre vuelve a lo que cree merecer, siempre. Eres pobre porque no dominas tu mente. Una mañana cualquiera, mientras desayunaba pan con café en una cocina modesta, me pregunté por qué siempre llegaba justo al final del mes, justo a cubrir lo básico, justo para no llorar de hambre, pero sí de frustración. Y esa palabra, justo, se volvió un símbolo de mi pobreza. No la pobreza que se mide en billetes, sino la que nace en los pensamientos.
la que se instala como un inquilino cómodo en la mente y empieza a convencerte de que eso es lo que mereces. Me dolió darme cuenta de que no era el sistema, ni mi familia, ni la falta de oportunidades. Era algo mucho más íntimo y más difícil de aceptar. Era yo. Yo era el que, con cada pensamiento de carencia, firmaba el contrato para seguir siendo pobre. Nadie más. Una vez leí que el dinero va donde la mente lo llama, y eso me revolvió por dentro. Porque entonces, si eso fuera verdad, ¿yo qué estaba llamando? ¿Qué clase de pensamiento había estado alimentando durante años para atraer tan poco? Porque no se trataba de no trabajar. Yo trabajaba, me esforzaba, me levantaba temprano, pero algo adentro se resistía a recibir más, como si una parte de mí se sintiera culpable por tener, como si la pobreza fuera más cómoda que el éxito porque no exige tanto. Fue ahí donde entendí por qué se repite tanto que el primer paso hacia la riqueza es mental. No es cliché, es una maldita advertencia disfrazada de frase bonita, y casi nadie la toma en serio. Con el tiempo descubrí que el dinero no se genera solo con talento, ni con estudios, ni con suerte, se genera con dirección mental, porque si no dominas tu mente, el dinero que llegue se irá, y si nunca llega, es porque no sabe a dónde ir. La mente desordenada no retiene abundancia, no porque no la merezca, sino porque no sabe qué hacer con ella. Recuerdo una conversación que tuve con un viejo conocido que había perdido todo en un negocio. Le pregunté si volvería a intentarlo y me respondió, ¿para qué? Si seguro vuelvo a fracasar. Ese día supe que la pobreza no es ausencia de recursos, es presencia de pensamientos derrotados. Empecé a observarme, a registrar los pensamientos que tenía al ver algo costoso, al hablar de dinero con otros, al imaginarme teniendo más. Descubrí que mis primeras reacciones eran de juicio, envidia o miedo. Pensaba, eso no es para mí, eso cuesta demasiado, eso es de ricos. Y ahí estaba la trampa. Si yo mismo etiquetaba lo abundante como algo ajeno, ¿cómo iban a alcanzarlo? No puedes acercarte a lo que desprecias. Y yo llevaba años despreciando lo que decía desear. Fue como escupir hacia arriba y sorprenderme de que me cayera en la cara. En ese instante me vi con claridad. Era yo quien me mantenía atado a lo poco. No por masoquismo, sino por ignorancia. Por no saber cómo funciona la mente. Por no entender que el mundo exterior se rinde ante el guión interior que repites cada día. Leí una frase que decía, el pensamiento es la única cosa sobre la que tienes control absoluto. Me impactó, porque si eso es verdad, entonces tengo más poder del que creía. No necesito millones para empezar a cambiar mi relación con el dinero. Necesito observar, desafiar y reescribir cada idea que me mantuvo pobre. Y eso duele. Duele aceptar que las frases que escuchaste de niño, como el dinero es sucio o los ricos son malos, aún viven dentro de ti dictando tu economía actual. Duele reconocer que preferiste seguir patrones familiares antes que romperlos por amor propio. Pero ese dolor es sagrado, es el umbral del cambio. ¿Alguna vez has sentido culpa por querer más? ¿Has bajado la mirada cuando hablaban de éxito porque tú aún no lo tienes? ¿Te has saboteado justo cuando estabas por lograr algo importante? Si sí, entonces no estás solo. Yo también he estado ahí. Todos hemos estado, pero algunos decidimos no quedarnos, porque entendemos que hay algo peor que ser pobre, justificarlo con orgullo, camuflar la carencia con espiritualidad mal entendida, romantizar el aguante como si fuera virtud, pero no lo es. El verdadero crecimiento espiritual también se refleja en cómo administras tu mente, tus recursos y tu energía. La pobreza mental no es humildad, es desconexión con tu poder interior. Con los años comprendí que la mente se puede entrenar, como un músculo.
que no se trata de pensar positivo, sino de pensar con conciencia, de identificar los pensamientos que te alejan del bienestar y reemplazarlos por pensamientos que te acerquen, aunque al principio se sientan falsos. Es como usar unos zapatos nuevos, al principio incomodan, pero con el tiempo se adaptan. Así funciona el pensamiento de abundancia. No lo sientes real al inicio, pero si lo practicas lo suficiente, un día se vuelve tu nuevo normal. ¿Y qué pasa cuando empiezas a pensar distinto? Todo empieza a cambiar. No de golpe, no como un milagro de Instagram. Cambia primero tu lenguaje, luego tus decisiones, después tus acciones y eventualmente tus resultados. Porque lo que antes era automático, decir que no puedes, que es muy caro, que eso es imposible, ahora lo cuestionas. Y esa duda es mágica. Es el principio de una nueva vida. Porque cuando dudas de tus viejas limitaciones, abres la puerta a una posibilidad nueva. Y esa puerta, una vez abierta, ya no se cierra. Un día me miré en el espejo y me dije en voz alta, estoy dispuesto a dejar de pensar como pobre. No sabía qué iba a pasar, pero me escuché a mí mismo. Y eso bastó para iniciar algo. Porque la mente escucha todo lo que dices, incluso lo que dices en silencio. La mente te obedece aunque no lo sepas. Si dices que no puedes, se encargará de demostrarte por qué. Si dices que mereces más, empezará a buscar formas de conseguirlo. Pero necesitas liderarla. No puedes dejarla sola, porque si no la diriges, alguien más lo hará. Y créeme, el mundo está lleno de ideas ajenas listas para ocupar tu cabeza. Solo quien domina su mente puede decidir su destino. La gente se rinde a centímetros del oro. Hubo un día que me vi a mí mismo rompiendo en llanto, no por tristeza, sino por cansancio. Un cansancio que no se cura durmiendo. Era el tipo de agotamiento que viene de intentar una y otra vez, sin ver resultados, sin sentir avances, sin tener con qué sostener la esperanza. Me rendí, así, con las manos vacías, con la espalda encorvada, con la voz apagada. Me dije, ya no más. Había dado todo lo que tenía y no parecía ser suficiente. Me levanté del suelo con la resignación de quien ha enterrado una ilusión. Y mientras caminaba lejos de ese proyecto, de ese sueño, de esa versión de mí que quería otra vida, una pregunta me tocó como si viniera de otro lugar. Una voz interna, leve, pero imposible de ignorar. ¿Y si estabas a centímetros del oro? No respondí de inmediato. De hecho, me enojó la pregunta. ¿Cómo que centímetros? ¿Cómo puedes saber cuán cerca estás si todo lo que ves es vacío? Me dolía pensar que quizá, solo quizá, si hubiera cavado un poco más, todo habría cambiado. Pero me dolía más aceptar que me había detenido justo antes de descubrirlo. Así es como uno empieza a entender que las personas no fracasan por falta de capacidad, sino por exceso de desesperanza. He escuchado a muchos decir, ya lo intenté todo, y en ese todo hay un puñado de esfuerzos y un océano de miedo, porque el miedo es experto en disfrazarse de lógica. Te convence de que ya es suficiente, de que seguir sería absurdo, de que estás perdiendo el tiempo. Pero ese mismo miedo es el que te detiene justo cuando el milagro está a punto de revelarse. Porque así como el oro está oculto tras capas de tierra, tu éxito también lo está detrás del último intento que aún no te atreves a hacer. Una vez me contaron la historia de un hombre que cavó una mina con todas sus fuerzas. Día tras día, sin descanso, con fe ciega, un día se agotó, no encontró nada. Vendió sus herramientas y se marchó. El nuevo dueño contrató a un ingeniero que entendía de líneas de falla, estudió el terreno y le dijo, el oro está aquí, a menos de 1 metro de donde el otro dejó de excavar. Y así fue. En 1 metro más apareció la fortuna que el primero había abandonado. Nunca olvidé esa imagen, el oro bajo la tierra, esperando a un corazón que no se rinde. Pero lo más duro fue darme cuenta de cuántas veces yo fui ese primero.
¿Cuántas veces estuve a punto de lograr algo y renuncié porque no lo vi claro? Porque no aguanté la incertidumbre, porque no tenía quien me recordara que la oscuridad más densa suele aparecer justo antes del amanecer. La vida no premia al más listo ni al más talentoso, premia al más persistente, a quien decide avanzar sin certezas, a quien se levanta una vez más de lo que planeaba, a quien no mide su valor por los resultados inmediatos, sino por la fidelidad a su propósito. Pero eso no lo enseñan en la escuela. Eso se aprende cayendo, perdiendo, dudando y volviendo a elegir seguir. ¿Te ha pasado? ¿Has estado a punto de soltar algo importante? ¿Te has dicho a ti mismo, esto no es para mí porque no viste frutos en el tiempo que esperabas? ¿Has confundido demora con negación? Porque yo sí, muchas veces. Y cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que en esos momentos lo único que me faltaba no era un plan nuevo, sino un poco más de resistencia mental, una fe más larga, un silencio más paciente. Hay una parte del corazón humano que solo se activa en el borde del colapso. Es ese momento en el que sientes que no puedes más, pero avanzas igual. Cuando no tienes fuerza, pero das un paso. Cuando no tienes esperanza, pero igual pronuncias una afirmación. Cuando todo parece estéril, pero sigues sembrando. Y es ahí, justo ahí, donde el oro se empieza a manifestar. No siempre en forma de dinero, a veces como una idea, como una conexión, como una oportunidad inesperada. Y otras veces como un cambio interno tan profundo que transforma tu manera de mirar la vida. Muchos se burlan de quienes siguen insistiendo, de quienes siguen soñando cuando los demás ya se rindieron. Pero la historia demuestra que el mundo fue cambiado por los tercos, por los que no aceptaron el no como respuesta definitiva, por los que entendieron que la derrota solo es real cuando tú decides aceptarla. Porque lo que parece fracaso a veces es solo un ensayo general para lo que viene. No puedo evitar pensar en todas las veces que alguien dejó un libro sin terminar de escribir, un negocio a punto de despegar, una conversación que podía sanar una relación, una idea que podía transformar su vida, por haber creído que era el final, cuando en realidad era una curva más del camino, porque el que resiste no siempre vence al instante, pero se convierte en alguien imposible de detener. Un día leí algo que me estremeció. La mayoría de los hombres se rinden justo antes de que el éxito les llegue. Se rinden en la línea final, a un paso del triunfo, a un centímetro del oro. Y eso me hizo prometerme que, aunque no vea los resultados aún, aunque parezca que todo está en mi contra, aunque me tiemble el alma, no me detendré en la línea final, porque si llegué hasta aquí, si he sangrado, llorado y caído para avanzar, ¿cómo rendirme ahora? ¿Cómo dejarlo todo a centímetros del milagro? No naciste mediocre, te programaron así, lo entendí tarde, pero lo entendí. Durante años me sentí menos que los demás, como si yo fuera una pieza fallida en un mundo de engranajes perfectos. Me sentía pequeño en todas partes, como si estuviera ocupando un lugar que no me correspondía. Me saboteaba antes de comenzar, y lo hacía con tanta naturalidad que ni siquiera me daba cuenta. Creía que era yo, que era mi personalidad, mi forma de ser, que simplemente no tenía lo que se necesitaba. Pero un día, mientras escuchaba una historia cualquiera, una pregunta se sembró en mi cabeza como una semilla incómoda. ¿Y si no soy yo? ¿Y si fui programado para creerlo? Volví atrás en mi memoria, como quien rebobina una cinta vieja y polvorienta. Recordé la voz de un profesor que me llamó lento frente a toda la clase. Recordé cómo me hicieron sentir tonto por soñar demasiado. Recordé cada mirada que me hizo dudar de mí. Recordé cada vez que quise ser valiente y me enseñaron a callar. No nací mediocre. Me hicieron sentir así. Me lo repitieron tantas veces, en tantas formas, con tantas palabras disfrazadas de preocupación, que terminé creyéndolo.
La mediocridad no era mi esencia, era un guión que aprendí a recitar con los ojos cerrados, y nadie me enseñó a cuestionarlo. ¿Alguna vez te has preguntado quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser? Yo sí, y me dolió. Me dolió descubrir que debajo de todas mis inseguridades vivía una versión mía que nunca conocí del todo. Una versión sin miedo, sin límites autoimpuestos, sin esa voz interna que susurra, no puedes. ¿De dónde salió esa voz? Porque no nací con ella. Nadie nace odiándose. Nadie nace sintiéndose menos. Eso se aprende, se instala. Y lo más triste es que a veces se normaliza tanto que ni siquiera lo cuestionamos. Me di cuenta de que muchas veces confundimos obediencia con educación, sumisión con respeto, resignación con madurez. Nos enseñaron a adaptarnos, a no hacer ruido, a conformarnos con lo que llega. Nos entrenaron para la mediocridad disfrazándola de estabilidad. Y cuando alguien quiere salir de ese molde, lo señalan, lo critican, lo ridiculizan. Porque alguien que se atreve a romper la programación recuerda a los demás que también pueden hacerlo. Y eso incomoda. Pero si incomoda, es porque es verdad. Leí una frase que decía que los pensamientos son cosas, no ideas, no intenciones, cosas reales, moldeables, manifestables. Entonces me pregunté, ¿cuántos de mis pensamientos son realmente míos? ¿Cuántos los elegí? ¿Cuántos simplemente heredé, absorbí, repetí? Fue como despertar en una casa que creías tuya y descubrir que todo lo que hay en ella fue puesto por otros. Y al principio da miedo. Miedo a no saber quién eres sin esa programación. Pero también hay libertad, porque si fuiste programado, puedes reprogramarte. Una vez me dijeron que mi problema era que esperaba demasiado de la vida, que debía ser más realista, como si el realismo fuera una jaula donde los sueños no tienen espacio. Me creí eso por mucho tiempo, pero hoy lo veo diferente. Hoy entiendo que lo que llaman realismo muchas veces es solo miedo con otro nombre, y que esperar más, anhelar más, no es una debilidad, es un derecho, es un acto de rebeldía contra un sistema que quiere que te conformes. Mediocre no es el que fracasa. Mediocre es el que se convence de que no tiene permiso para intentar más. Mediocre es el que dejó de pensar por sí mismo, el que vive repitiendo frases ajenas, el que siente que desear otra vida es ser malagradecido. Pero la verdadera gratitud no es aguantar lo que te aplasta, es usar lo que tienes para crecer, para crear, para avanzar. Y eso empieza con un pensamiento distinto, uno que diga merezco más, uno que suene raro al principio porque va en contra de lo que has escuchado toda tu vida, pero que es necesario para despertar. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que piensas de ti es verdad o solo lo aprendiste? ¿Te has dado cuenta de cómo te hablas cuando fallas? ¿De dónde vienen esas palabras? Porque muchas veces repetimos dentro de nosotros las voces de otros y las convertimos en nuestra conciencia, pero no lo son, son ecos. Y solo cuando empiezas a reconocerlos, puedes empezar a cambiarlos, porque no hay peor prisión que una mente que cree que su condena es natural. Yo era experto en limitarme, lo hacía con frases suaves, elegantes, que nadie cuestionaría. No es el momento, no es para mí, hay otros mejores, eso es imposible. No sonaba como derrota, sonaba lógico, razonable, pero la lógica no siempre es verdad. A veces es solo una excusa que aprendiste para evitar el miedo. Y cuando me di cuenta de eso, sentí rabia. Una rabia que me impulsó a querer derrumbar cada creencia que no me pertenecía. Pero no lo hice con odio, lo hice con amor, porque entendí que no se trata de culpar al pasado, se trata de decidir qué hacer con él. Y yo elegí desmontarlo, pieza por pieza, pensamiento por pensamiento.
No fue rápido, no fue fácil, pero fue necesario, porque nadie va a venir a desprogramarte. Nadie va a entrar a tu mente a decirte que ya puedes dejar de dudar de ti. Eso es algo que tú tienes que hacer, con la incomodidad de quien se enfrenta a sí mismo, con la honestidad brutal de quien reconoce que ha vivido a medias. Tu mayor enemigo duerme dentro de ti. A veces no hace falta que alguien te odie para destruirte. Basta con que tú no sepas cómo amarte. Durante años pensé que la vida era injusta, que las oportunidades no me llegaban, que el universo tenía algún tipo de favoritismo por otros. Me escondía en la idea de que lo externo era mi gran barrera, el sistema, la familia, la suerte, la economía, el pasado. Pero un día, mientras me miraba en silencio frente al espejo, sin prisa, sin filtros, sin juicio, comprendí una verdad que me atravesó como un rayo. Lo que más daño me ha hecho en la vida no fue lo que otros me hicieron, fue lo que yo me hice a mí mismo en silencio, lo que me permití pensar, lo que me repetí hasta creerlo, lo que decidí callar por miedo, lo que no me atreví a intentar por creer que no valía, y ese día entendí que el enemigo no venía de afuera, venía de dentro, dormía conmigo, me hablaba con mi propia voz, usaba mis recuerdos, se disfrazaba de prudencia, de realismo, de lógica. Pero era sabotaje. No es fácil mirar hacia adentro y darte cuenta de que muchas de las veces que te fallaron fuiste tú, que tú apagaste tus ideas antes de escribirlas, que tú rechazaste oportunidades por miedo a que no fueran para ti, que tú fuiste quien dijo no puedo antes de intentarlo. No es cómodo, pero es necesario, porque mientras sigas culpando al mundo, seguirás esperando a que cambie. Pero cuando te haces responsable de tu voz interior, todo comienza a transformarse, porque puedes cambiar lo que te pertenece, pero no puedes sanar lo que niegas. Crecí creyendo que mis enemigos eran los que me criticaban, que los que dudaban de mí eran los que me estaban hundiendo, pero número. El verdadero veneno era el eco de esas voces dentro de mí, porque no importa lo que los demás digan si tú no lo crees. Pero cuando tú repites esas frases en tu mente, las conviertes en realidad. Y esa es la verdadera prisión, la que tú construyes desde dentro, con ladrillos de inseguridad, con cemento de miedo, con barrotes hechos de experiencias mal interpretadas. Y nadie puede sacarte de ahí, solo tú. El enemigo interno no grita, susurra, no empuja, seduce. Te dice, mejor no lo hagas, ¿qué tal que fallas? Espera a que estés listo, no hagas el ridículo. Y si no te sale, mejor quédate en lo seguro. Suena amable, suena racional, pero es una trampa perfecta, porque te hace pensar que te estás cuidando, cuando en realidad te estás saboteando. Y con el tiempo, te acostumbras tanto a vivir así, que cualquier intento de salir de ahí te parece amenaza. Te proteges de lo que podría salvarte, rechazas lo que podría liberarte, porque tu mente ya tiene un patrón y se aferra a él, aunque duela, aunque limite, aunque esté matando tu potencial. Me di cuenta de que la mente es como un jardín. Si no plantas lo que quieres, crecerá lo que venga. Y generalmente lo que viene por defecto es miedo, duda, comparación, escasez. Porque eso abunda, eso se contagia fácil. Para pensar diferente necesitas trabajo, necesitas intención, necesitas elegir tus pensamientos como eliges lo que comes, como eliges con quién hablas. Porque cada pensamiento crea una emoción, y cada emoción genera una acción o una inacción. Así es como el enemigo interno te controla, sembrando ideas que tú dejas crecer, hasta que se hacen raíces, y cuando algo echa raíces, se vuelve identidad. Una vez escuché que el enemigo más peligroso es el que conoces, pero decides ignorar, porque sabes que está ahí, pero le das permiso de quedarse. Eso hacía yo con mis pensamientos limitantes. Los escuchaba, los reconocía, pero no los detenía, les daba asiento,
les servía café, les creía, hasta que un día me pregunté, ¿qué pasaría si los enfrentara? ¿Qué pasaría si no me creyera todo lo que pienso? Y si la voz que me dice que no soy suficiente no fuera verdad, sino una grabación vieja repitiéndose. Y si lo que más temo no es fracasar, sino verme a mí mismo con nuevos ojos. Fue ahí cuando comencé a aplicar una idea que había leído hace tiempo, que lo primero que debes dominar no es el dinero, ni el éxito, ni el mundo, es tu mente, porque si no lo haces, alguien más lo hará, y si no eres tú quien la guía, será el miedo, será el pasado, será la costumbre, y entonces vivirás una vida que no es tuya, reaccionando, repitiendo, sobreviviendo, pero nunca eligiendo con libertad. Hay una verdad que duele, pero libera. Tú has sido el autor de tus límites, no porque quieras sabotearte, sino porque así te enseñaron a protegerte, pero lo que antes te sirvió para no sufrir, ahora te está impidiendo crecer. Esa estrategia de no destacar, de no pedir demasiado, de no incomodar, ya no te funciona. Ya no eres ese niño que necesitaba ser aceptado. Ahora eres alguien que merece liberarse. Pero no lo lograrás peleando contra el mundo. Solo lo lograrás reconciliándote contigo. Pregúntate, ¿qué parte de mí me está frenando? ¿Qué pensamiento me susurra que me conforme? ¿Qué emoción me impide avanzar? Y cuando la encuentres, no la odies, agradécele, porque esa parte te protegió cuando lo necesitaste. Pero ya no más. Ahora es tiempo de crecer, de tomar el control, de reescribir tu historia desde la conciencia, desde la verdad, desde la decisión. Tu mayor enemigo duerme dentro de ti, no para destruirte, sino porque tú aún no lo has despertado, aún no lo has confrontado, y mientras siga dormido, él manejará tus días, decidirá por ti, elegirá tus silencios, aceptará menos de lo que mereces. Pero cuando te atrevas a mirarlo a los ojos y decirle, ya no te creo, algo cambia, tu voz se fortalece, tu presencia se expande, tu alma respira por fin. No naciste para limitarte, no estás aquí para vivir huyendo de ti mismo, estás aquí para dominar la única cosa que puede hacer de ti alguien libre o alguien atrapado, tu mente. Y si logras eso, todo lo demás se ordena, porque el mayor obstáculo nunca fue la realidad, fue la forma en que la interpretaste. Y ahora puedes elegir de nuevo, puedes ser quien toma las riendas, puedes hacer las paces con tu pasado, puedes enseñarle a tu mente que ya no hay peligro, que ya no tiene que protegerte de ti mismo. Si no decides tú, decide el miedo. Había una mañana gris en mi vida, no por el clima, ni por la ropa que llevaba puesta, sino porque me sentía paralizado frente a una decisión que tenía que tomar. Sabía qué quería, lo sabía con el cuerpo, con los sueños, con esa intuición que no necesita pruebas, pero no me movía. Me quedaba en la duda como quien se abraza a un mueble en medio de un temblor, y me lo justificaba todo con argumentos lógicos. No es el momento, no estoy preparado, es mucho riesgo, pero en el fondo, lo sabía, no era lógica, era miedo. Y en esa quietud incómoda entendí lo que nadie me había enseñado de forma tan brutal, que si yo no tomaba esa decisión, el miedo lo haría por mí, y lo haría disfrazado de sensatez. Me lo vendería como prudencia, me lo empaquetaría como sabiduría, pero no era sabio, era cobarde. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. El miedo no siempre grita. A veces se mete en tu calendario, en tus excusas, en tus compromisos. A veces se parece tanto a la voz de tus padres, de tu jefe, de tu entorno, que ni siquiera lo notas. Pero está ahí, decidiendo por ti, eligiendo lo seguro, lo correcto, lo socialmente aceptable, pero también lo que no te enciende, lo que no te reta, lo que no te transforma. Y un día despiertas y te das cuenta de que no fue tu vida la que construiste, fue la vida que el miedo permitió, y lo peor es que ni siquiera la odias, solo te deja vacío.
En una parte del alma se guarda el deseo y en otra la voluntad. Lo que marca la diferencia no es cuánto deseas algo, es qué tanto decides moverte en esa dirección aunque te tiemblen las piernas, porque desear sin decidir es como mirar un tren pasar y pensar que algún día te subirá por compasión, pero los trenes no esperan, la vida tampoco. Y hay algo que entendí después de muchos errores. Cada vez que dejas pasar una oportunidad por miedo, refuerzas dentro de ti la idea de que no puedes. Y esa idea se vuelve más fuerte que tu deseo. Entonces empiezas a hacer elecciones pequeñas, silenciosas, que no parecen importantes, pero que son renuncias disfrazadas. Y cuando ves el panorama completo, ya no reconoces tu camino. Una vez escuché que la indecisión es peor que el error, porque al menos cuando decides y fallas, aprendes. Pero cuando no decides, el mundo decide por ti. Y el mundo siempre elige lo más fácil, lo más repetido, lo que ya ha visto. Así se crea la mediocridad. No por falta de talento, sino por exceso de miedo acumulado. Por eso la decisión es un acto de rebeldía, porque decirle que sí a algo que te asusta es decirle que no a todo lo que te programaron para temer. Recuerdo una noche en la que estuve a punto de aceptar una oferta que no quería. Tenía miedo de quedarme sin nada, de arrepentirme, de no tener otra oportunidad. Pero una voz dentro de mí, esa que casi siempre ignoraba, me dijo: ¿vas a tomar esta decisión por ti o por tu miedo? Me quedé en silencio, me sudaban las manos, me dolía el pecho, pero supe que esa pregunta tenía más valor que todas las cifras del contrato. Y dije no, no desde el coraje, no desde la seguridad. Lo dije con miedo, pero lo dije. Y ese no, aunque nadie lo celebró, fue mi primer acto de libertad en mucho tiempo. El miedo es experto en usar tus heridas. Te recuerda el rechazo de tu infancia, el fracaso de tu juventud, la crítica que te hizo sentir pequeño. Y con eso construye una narrativa, que no puedes, que no sabes, que no es para ti. Y si tú no decides interrumpir esa narrativa, la seguirás escribiendo con cada elección no tomada. Porque decidir no es solo elegir un camino, es elegir una versión de ti, la versión que quiere avanzar, aunque no tenga garantías, porque la vida nunca promete certezas, pero sí premia al que se lanza con el alma. Me di cuenta de que la mayoría de las decisiones que valen la pena no se toman con total claridad. Se toman con un poco de intuición, un poco de fe, un poco de locura. Porque si esperas sentirte listo, no lo harás. Estar listo es una ilusión. La verdadera preparación sucede en el camino. Es como aprender a nadar mientras te lanzas. Te agitas, te ahogas un poco, pero de pronto tus brazos encuentran ritmo. Y descubres que puedes. No porque eras especial, sino porque te atreviste. El miedo no se va. Lo he comprobado. Siempre aparece cuando algo importa. Pero ya no lo dejo decidir por mí. Lo escucho, lo reconozco, pero no le doy el volante. Porque cada vez que una decisión nace desde el miedo, algo dentro de ti se rompe, se encoge, se silencia y después cuesta más escucharlo. Por eso he aprendido a decidir aunque tenga miedo, a afirmar cosas con la mano temblando, a decir sí mientras el corazón late desbocado. Porque prefiero vivir arrepintiéndome de lo que me atreví, que quedarme con la duda de lo que nunca tuve el valor de tocar. Muchas veces, el mayor dolor no viene del fracaso, sino de lo que no decidiste por miedo a fracasar. Es un dolor invisible, pero persistente. Se esconde en los "y si hubiera", y va erosionando tu confianza, porque tu mente necesita pruebas. Y si nunca le das la prueba de que puedes enfrentarte al miedo, empieza a creerse débil. Esa es la verdadera tragedia. No que falles, sino que te acostumbres a no intentarlo. Hay una parte del alma que solo se despierta cuando tomas una decisión difícil.
cuando eliges lo que te asusta porque sabes que ahí está tu crecimiento. Y en ese momento algo se enciende, una dignidad silenciosa, una fuerza que no viene de ganar, sino de haber sido valiente. Y aunque no lo veas de inmediato, esa decisión empieza a cambiar tu energía, tu lenguaje, tus pasos, porque la vida no responde a lo que pides, responde a lo que eliges. La mayoría fracasa por no pensar. No sé en qué momento exacto dejé de cuestionarme las cosas. Tal vez fue cuando empecé a hacer lo que todos hacían, o quizás fue cuando confundí obedecer con vivir. El caso es que me encontré atrapado en una rutina que no dolía, pero tampoco me hacía sentir vivo. Era como caminar en círculos creyendo que avanzaba, como correr sin rumbo, como respirar sin expandir el pecho. Vivía en automático, reaccionando, repitiendo, ejecutando tareas sin alma. Y lo peor es que creía que eso era normal. Hasta que un día alguien me dijo algo que me atravesó. La mayoría fracasa porque no piensa, no por falta de talento, ni de oportunidades, ni de contactos. Fracasa porque nunca se detuvo a pensar de verdad, a cuestionar lo aprendido, a observar el fondo, a preguntarse si lo que hace tiene sentido o solo es parte de una coreografía heredada. Pensar no es preocuparse, no es repetir lo que otros dijeron, no es memorizar teorías. Pensar es mirar hacia adentro con honestidad brutal. Es agarrar tus creencias una por una y preguntarte, ¿esto es verdad o solo lo adopté para encajar? Pensar es detenerte en medio del caos y decir, un momento, ¿esto lo elegí yo o solo lo sigo porque así me enseñaron? La mayoría nunca hace esto, no por falta de inteligencia, sino por miedo. Porque pensar de verdad es peligroso, desordena, sacude, rompe estructuras que te sostenían aunque fueran falsas, pero también libera. Y ahí es donde muchos prefieren fracasar dentro de lo conocido que triunfar desafiando sus propias ideas. Una vez me senté en una cafetería con alguien que admiraba. Tenía éxito, dinero, influencia. Le pregunté qué era lo que más valoraba en la gente con la que trabajaba. Me miró sin dudar y dijo, que se atrevan a pensar por sí mismos, todo lo demás se entrena, pero eso no. Me quedé callado, porque en el fondo sabía que muchas veces había preferido repetir lo que sonaba correcto antes que pensar lo que era real para mí. Porque pensar implica responsabilidad. Ya no puedes culpar a nadie, ya no puedes esconderte detrás de excusas. Cuando piensas, ves. Y cuando ves, ya no puedes desver. Y eso cambia todo. La mayoría fracasa porque se convierte en seguidora de opiniones, de sistemas, de modas, de caminos prefabricados. Porque es más fácil copiar que construir, más fácil obedecer que discernir, más cómodo vivir en una caja que salir a explorar el terreno desconocido de tu mente. Pero el precio es alto, porque tarde o temprano la vida te enfrenta a ti mismo. Y si nunca te hiciste preguntas, no sabrás quién eres. Y si no sabes quién eres, no sabrás qué elegir. Y si no sabes qué elegir, acabarás viviendo una vida que no te pertenece. Me he dado cuenta de que pensar cansa, porque implica frenar en un mundo que solo quiere correr, porque implica decir no sé en un entorno que premia las respuestas rápidas, porque implica escuchar más que hablar, observar más que reaccionar, esperar antes de decidir, y eso va contra todo lo que nos enseñaron. Nos entrenaron para hacer, para producir, para ocuparnos, pero nadie nos enseñó a detenernos y pensar, ¿esto es lo que quiero o lo que me dijeron que debería querer? Con el tiempo comprendí que los grandes fracasos de mi vida no vinieron por errores, sino por inercia, por no haberme detenido a pensar si ese camino era el mío, por haber seguido sin pausa, sin alma, sin conciencia, como cuando acepté trabajos por miedo a no tener dinero, como cuando entré en relaciones por miedo a estar solo, como cuando dije que sí por miedo a incomodar,
No eran decisiones, eran reacciones. Y reaccionar sin pensar es como disparar con los ojos cerrados. Puedes acertar, pero lo más probable es que te hagas daño. Recuerdo un pasaje donde se hablaba del valor de pensar con claridad, de usar la mente como un faro y no como un almacén de ideas ajenas. Decía que todo logro comienza con una idea, y una idea no nace en el ruido, nace en el silencio, en ese espacio incómodo donde estás solo contigo. Pensar es sentarse con uno mismo y no huir. Es mirar tus miedos, tus patrones, tus mentiras internas. Es incomodarte con preguntas que no tienen respuestas inmediatas, pero que abren caminos. Y una vez que te haces esas preguntas, empiezas a elegir diferente. Y entonces cambias. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué haces lo que haces? ¿Por qué trabajas donde trabajas? ¿Por qué vives donde vives? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Cuántas de tus decisiones han sido verdaderamente tuyas y cuántas fueron heredadas, impuestas, asumidas? Pensar así no es fácil, a veces duele, porque descubres que muchas de las cosas por las que luchabas no eran tuyas, eran aspiraciones prestadas. Y te preguntas, ¿cuántos años perdí persiguiendo un sueño que ni siquiera era mío? Pero ahí comienza la transformación, porque cuando piensas, eliges. Y cuando eliges desde la verdad, aunque pierdas cosas, te encuentras a ti. Y eso vale más que cualquier éxito superficial, porque el verdadero éxito no es lograr algo que aplauden todos, es vivir en coherencia con lo que descubriste al pensar, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo celebre. No me atrevo a decir que ahora pienso todo el tiempo con claridad, pero sí aprendí a no vivir en automático, a no tomar decisiones grandes sin silencio, a no dejarme llevar por lo urgente, a hacer pausas, a escribir mis pensamientos, a cuestionar mis certezas, a dudar de lo que siempre creí, porque en esa duda nace algo nuevo, algo más mío, más real, más honesto. Pensar no es un lujo, es una necesidad espiritual, es el acto más revolucionario en un mundo que te quiere distraído, saturado, condicionado, porque cuando piensas, rompes cadenas invisibles. Cuando piensas, dejas de ser manipulable. Cuando piensas, dejas de ser masa y te vuelves creador. Tu deseo es tu única salida. Estaba en el fondo, no ese fondo que se ve desde fuera, donde todo parece más o menos estable, sino el que se vive por dentro cuando te sientes vacío, desconectado, sin rumbo. Tenía trabajo, tenía techo, tenía lo que llaman una vida funcional, pero dentro de mí todo se sentía como una cárcel tibia, una jaula donde no sufría lo suficiente como para escapar, pero tampoco vivía lo suficiente como para quedarme. Fue en ese punto, en ese silencio incómodo entre lo soportable y lo insoportable, donde me hice una sola pregunta que lo cambió todo. ¿Qué es lo que realmente deseo? No lo que necesito, no lo que me conviene, no lo que esperan de mí. ¿Qué deseo yo desde el fondo de mi alma? La respuesta no vino rápido, ni clara, pero algo se encendió, algo que no había sentido en años, algo parecido a un fuego que llevaba tiempo dormido. Recordé una frase que decía que todo logro comienza con un deseo ardiente, no un deseo débil, de esos que se apagan con el primer no puedes, sino uno que te queme por dentro, que te haga volver a intentarlo aunque ya todos se hayan ido, que no entienda de lógica ni de tiempo. Y en ese momento entendí que no estaba atrapado por la realidad, estaba atrapado por haber perdido mi deseo. La mayoría no fracasa por falta de recursos, fracasa por falta de deseo real, por haberse conformado, por haber cambiado su fuego por seguridad, porque cuando dejas de desear profundamente, empiezas a negociar tu alma, empiezas a vivir en modo está bien así, aunque sepas que no lo está, y te convences de que eso es madurar, pero madurar no es resignarse, es desear con más conciencia, con más fuerza,
con más integridad. Madurar es aprender a no rendirse, aunque la vida te ofrezca excusas elegantes para hacerlo. ¿Alguna vez has sentido que lo que haces no te llena, pero tampoco sabes cómo salir de ahí? ¿Has sentido esa ansiedad difusa, ese vacío que no sabes cómo explicar? No es debilidad, es señal. Es tu alma recordándote que tienes algo más por vivir, pero nadie te va a llevar hasta ahí, nadie va a venir a rescatarte. Tu deseo es la única cuerda que te puede sacar, pero no basta con querer. Tienes que querer con locura, con decisión, con un grado de fe que parezca insano para el resto. Yo aprendí a desear otra vez cuando ya me había dado por vencido, y no fue con frases motivacionales ni afirmaciones vacías. Fue en una noche oscura, solo, llorando, diciendo, no sé cómo, pero sé que merezco más. No sé a dónde, pero sé que no quiero seguir aquí. Y esa honestidad, tan cruda, tan rota, fue suficiente para que algo se moviera. Porque el deseo auténtico no nace en el confort, nace en el abismo. Cuando ya no tienes a dónde ir, pero aún tienes dentro de ti una chispa que dice, esto no puede ser todo. El deseo verdadero no te deja en paz, no te permite conformarte, no se calla aunque trates de ahogarlo con distracciones. Es una pulsión interna que te empuja a imaginar más, a querer más, a soñar aunque te llamen ingenuo. Es esa incomodidad que no desaparece aunque todo afuera esté bien. Y cuando lo sigues, cuando lo escuchas, te guía. No como un mapa perfecto, sino como una brújula emocional que apunta hacia donde está tu alma. Una vez escuché que lo que deseas con verdadera fe empieza a organizar el universo a tu favor. Pero no es magia, es enfoque, es energía concentrada. Es decirle a la vida, esto quiero y haré lo que tenga que hacer para acercarme. Y entonces empiezas a ver cosas que antes no veías, porque el deseo te da dirección, te da criterio, te hace fuerte para decir que no a lo que ya no resuena, te hace valiente para caminar solo si es necesario. Y eso es algo que pocos entienden, que tu deseo no necesita ser comprendido por todos, solo necesita ser obedecido por ti. He visto gente talentosa estancada porque ya no desea. He visto personas inteligentes atrapadas en rutinas vacías porque dejaron de soñar. He sido uno de ellos, pero también he visto lo que pasa cuando alguien se permite volver a sentir un deseo real. Se le iluminan los ojos, le cambia el cuerpo, se le nota otra frecuencia, porque desear te conecta con tu verdad más profunda, y cuando estás en tu verdad, nada te detiene. Quizás por eso, uno de los principios más poderosos que leí hablaba de que el deseo es el punto inicial de toda riqueza, y no solo riqueza material, riqueza de vida, riqueza interior, riqueza emocional, pero no cualquier deseo, solo el que estás dispuesto a convertir en obsesión positiva, en motivo, en causa, en propósito, el que te da sentido incluso cuando no tienes resultados. Pregúntate, ¿qué deseas con tanta intensidad que serías capaz de empezar hoy aunque no tengas garantías? ¿Qué idea se te repite aunque trates de ignorarla? ¿Qué anhelo vuelve una y otra vez cuando apagas todo ruido? Esa es tu salida, no lo que parece lógico, no lo que es seguro, lo que arde, lo que duele porque aún no lo vives, lo que te quita el sueño porque sabes que es tuyo aunque aún no lo toques. Ese deseo, ese, es la cuerda por donde tienes que trepar. No tengas miedo de desear en grande. No temas parecer ambicioso, temes más bien volverte tibio, perder el brillo, dejar que la rutina mate tu fuego, porque nadie fracasa por soñar demasiado, pero muchos fracasan por desear a medias, por no atreverse, por no declarar lo que quieren, por temer que desear mucho sea pedir demasiado. Pero nunca es demasiado si es real, nunca es mucho si viene desde tu alma, nunca es ego si se alinea con tu propósito.
Los pensamientos son cosas peligrosamente poderosas. Nunca lo vi venir. No fue una gran caída, ni un desastre evidente. Fue una acumulación invisible, lenta, callada, días normales, conversaciones normales, reacciones normales. Todo parecía estar bien, hasta que un día desperté y no reconocí quién era. Había en mí una tristeza que no tenía nombre, un cansancio que no venía del cuerpo, un vacío que no entendía. No me había pasado nada, pero sentía que lo había perdido todo. Fue ahí donde empezó mi camino de regreso, un regreso hacia adentro, y en ese proceso encontré una frase que me dejó inmóvil. Los pensamientos son cosas, no como metáfora, como ley. Al principio no la entendí. ¿Cómo puede un pensamiento ser algo real si no tiene peso, si no se ve, si no se toca? Pero mientras más profundizaba, más me daba cuenta de lo literal que era esa afirmación, porque mis pensamientos habían construido mi vida. Cada decisión que tomé, cada camino que abandoné, cada relación que permití o rechacé, todo empezó en mi mente. No hay acción sin pensamiento previo. No hay experiencia que no haya sido creada antes en forma de idea. Lo que creemos, sentimos, lo que sentimos, actuamos. Lo que actuamos se convierte en nuestro destino. Así de sencillo, así de peligroso. Recordé momentos donde me decía a mí mismo, esto no va a funcionar, y no funcionaba. Donde pensaba, seguro me va a ir mal, y me iba mal. No porque lo predijera, sino porque lo creaba. Mis pensamientos no solo eran cosas, eran armas, o puertas, o trampas, o milagros, y nadie me había enseñado a usarlos. Nadie me había dicho que cada pensamiento cargaba una frecuencia, una energía, una consecuencia, que no eran inocentes, que no eran pasajeros, que eran semillas, y que el universo no juzga lo que siembras, solo multiplica. Una vez me preguntaron cuál había sido el peor momento de mi vida y respondí, cuando me creí todo lo que pensaba, porque no pensaba bien. Mi mente era un nido de juicios, de dudas, de repeticiones heredadas. Pensaba cosas como no soy suficiente, esto no es para mí, nunca lo voy a lograr. Y lo decía con tanta convicción que parecía verdad, pero no lo era. Era solo una historia que llevaba años sin cuestionar. Y la mente, como una computadora obediente, la convertía en realidad. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar lo que te dices cuando estás solo? ¿Lo que piensas de ti después de un error? ¿Lo que crees cuando algo bueno está por pasar? ¿Has observado qué pensamientos aparecen cuando estás a punto de arriesgarte? Esos pensamientos no son aleatorios, son programaciones, son ideas que han sido repetidas tantas veces que se han convertido en tu verdad, pero no son verdad, son solo hábitos mentales, y como todo hábito, pueden cambiarse. Aprendí que lo más importante no era controlar cada pensamiento, eso es imposible, pero sí podía empezar a observar, a cuestionar, a elegir. Podía entrenarme para pensar distinto, porque lo que no se entrena se repite, y yo ya no quería repetir mi vieja vida. No quería volver a vivir desde el miedo, desde la culpa, desde la resignación. Quería pensar diferente, para vivir diferente. Y eso empezó con una decisión. No me voy a creer todo lo que pienso. Pensar es crear. Pero no siempre creamos lo que queremos. A veces creamos desde el trauma, desde el dolor, desde la protección. Y así nacen pensamientos como el éxito es peligroso, el amor duele, el dinero me va a cambiar, la gente traiciona. Y con esos pensamientos nos alejamos de lo que más deseamos. Nos convertimos en nuestros propios saboteadores, creyendo que nos estamos cuidando. Pero no nos cuidamos, nos limitamos, nos anulamos. Un pensamiento no solo vive en la cabeza, vive en la piel, en la mirada, en la postura, en la energía que llevas al mundo. Vive en las palabras que usas,
en las decisiones que tomas, en la forma en que te relacionas. Por eso son peligrosamente poderosos, porque transforman la realidad aunque no te des cuenta. No necesitas gritar un pensamiento para que te moldee, solo necesitas pensarlo lo suficiente. Una vez escuché que si quieres saber lo que alguien piensa, no le preguntes, obsérvalo, mira cómo camina, cómo se habla, qué acepta, qué rechaza, cómo reacciona cuando algo se sale de control. Sus pensamientos están ahí, gritando en forma de hábitos. Y entendí que si quería cambiar mi vida, no podía empezar desde afuera. Tenía que empezar desde mi mente, no desde lo que sabía, sino desde lo que creía. Porque puedes leer 100 libros, ir a todos los cursos, hacer todas las terapias, pero si sigues pensando que no mereces, nada va a cambiar. Cambiar un pensamiento no es solo repetir una afirmación, es mirar de frente el origen de esa idea, preguntarte, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me hizo pensar así? ¿Qué historia me hizo creer que debía temer al éxito, al amor, a mi propia grandeza? Y luego, escribir una nueva, no para negar el pasado, sino para trascenderlo, para que ya no decida por ti, para que ya no sea la raíz de tu presente. A veces me descubro pensando lo mismo de siempre, pensamientos que ya no quiero, pero que vuelven como fantasmas, y no me culpo. Solo me recuerdo que son hábitos, que mi trabajo no es no pensar en ellos, sino elegir qué hacer cuando aparecen. A veces los ignoro, a veces los abrazo, a veces los contradigo, pero siempre los miro, porque lo que no miras te domina, y yo ya elegí no vivir dominado por pensamientos que ni siquiera nacieron de mi alma. Los pensamientos son cosas, y si son cosas, entonces construyen o destruyen. No hay neutralidad. Por eso, cada día me pregunto, ¿qué estoy construyendo con lo que pienso? ¿Estoy levantando una cárcel o un puente? ¿Estoy acercándome a mí o alejándome? ¿Estoy activando mi poder o entregándolo? Hay algo profundamente transformador en entender que tu mente no es un enemigo, es una herramienta, poderosa, precisa, pero también peligrosa si no la usas con conciencia, porque lo que repites en tu mente se vuelve tu mundo. Y si no cambias tu mundo interno, seguirás peleando con sombras externas que solo son reflejos de lo que no te has atrevido a pensar distinto. Deja de suplicar, actúa como si ya fueras rico. Yo también fui de esos que pedía desde la escasez, pedía a Dios, al universo, al aire. Pedía con fe, pero con miedo, con esperanza, pero también con desesperación. Decía que creía, pero por dentro me sentía vacío. Suplicaba que las cosas cambiaran, que el dinero llegara, que se abriera alguna puerta, pero lo hacía como quien espera una limosna, no como quien reconoce su poder. Lo hacía con la energía de quien se siente lejos, de quien no se cree merecedor, de quien duda aunque diga que confía. Y un día, después de mucho intentar, de mucho llorar, de mucho repetir afirmaciones que no me creía, entendí la diferencia brutal entre pedir y asumir. La transformación no llegó con más oración, ni con más visualización, ni con más rituales. Llegó con un pensamiento seco y directo: ya basta de suplicar. Porque suplicar es ceder tu poder. Suplicar es decirle a la vida: no tengo, no soy, no puedo. Suplicar, por más espiritual que suene, es miedo disfrazado, y el miedo jamás manifiesta abundancia, porque la abundancia no responde a las palabras, responde a la frecuencia desde donde hablas. Y yo hablaba desde la carencia, desde la urgencia, desde la necesidad. Lo entendí tarde, pero lo entendí de golpe. Si quiero ser rico, tengo que dejar de actuar como pobre, no solo con el dinero, con la mente, con el alma, con cada decisión que tomo, con cada pensamiento que permito. Una vez leí que actuar como sí no es fingir, es alinearte con la energía de lo que deseas, es convertirte en el tipo de persona que ya vive eso que tanto anhela. Porque el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. ¿Y quién estaba siendo yo? Alguien que esperaba, que dudaba, que temía gastar,
que se sentía culpable por cobrar, que se comparaba, que escondía su brillo por no parecer arrogante. Ese no era alguien rico. Ese era alguien atrapado en un bucle mental de pobreza. La riqueza empieza en la identidad, no en la cuenta bancaria, porque el dinero no resuelve tu escasez mental, solo la amplifica. Si piensas como pobre, seguirás perdiendo aunque ganes. Si actúas como alguien que necesita aprobación, seguirás dependiendo de ella aunque tengas éxito. Si decides desde la ansiedad, siempre estarás a punto de colapsar, incluso cuando todo esté bien. Por eso, más importante que desear ser rico, es decidir pensar, hablar, moverte, vestir, crear y compartir como alguien que ya lo es, aunque aún no veas los frutos, porque la semilla no se convierte en árbol en el mismo día que se planta, pero ya es árbol desde el momento en que se siembra con certeza. Recuerdo que una vez tuve que elegir entre pagar una cuenta urgente o invertir en algo que me alineaba con mi propósito. Tenía miedo de equivocarme, de no recuperar ese dinero, de quedarme peor. Pero me hice una sola pregunta: ¿qué haría si ya fuera rico? Y la respuesta fue inmediata: confiaría. Decidiría con expansión, no con temor. Así que lo hice. Invertí en mí. Me temblaron las manos, pero algo dentro de mí se fortaleció, porque esa acción, más allá del resultado, me reconectó con una identidad que había olvidado, la del creador. Número del mendigo, no del necesitado, del que elige, del que actúa, del que ya sabe que es valioso. La mayoría pide lo que no está dispuesto a sostener. Quieren riqueza, pero siguen hablando como víctimas. Quieren prosperidad, pero se relacionan con el dinero desde la culpa. Quieren libertad, pero siguen obedeciendo estructuras que los apagan. Y ahí entendí otra gran verdad: no es suficiente desear algo, tienes que convertirte en eso. No se trata solo de atraer el dinero, se trata de transformarte en alguien que pueda sostenerlo, multiplicarlo, expandirlo. Y eso solo se logra actuando hoy como si ya lo fueras, porque lo que haces hoy, incluso en lo pequeño, es la profecía de tu mañana. ¿Cómo caminas cuando te sabes abundante? ¿Cómo hablas contigo mismo cuando confías? ¿Qué decisiones tomas cuando dejas de dudar de ti? ¿Qué límites pones? ¿Qué dejas de justificar? ¿Qué comienzas a permitir? Esa es la práctica, no es mental, es energética, es cotidiana, es silenciosa y sí, requiere disciplina, porque al principio todo en ti querrá volver a lo viejo. Tus pensamientos te van a decir: no te arriesgues. Tus emociones te van a susurrar: mejor espera. Y ahí es donde te pruebas, porque la riqueza no es solo recibir dinero, es sostener la frecuencia de merecerlo antes de que llegue. Una parte de mí se rebeló contra esta idea durante mucho tiempo. Pensaba: cuando tenga dinero, entonces me sentiré seguro. Cuando me vaya bien, me permitiré descansar. Cuando lo logre, entonces confiaré. Pero no funciona así. Es al revés. Confías y luego llega. Descansas y entonces fluyes. Te tratas como valioso y luego el mundo te refleja ese valor. Porque la vida no te da lo que quieres, te da lo que eres capaz de sostener con tu energía. Un día me dije frente al espejo: ya no voy a mendigarle al universo. Y no fue un acto de soberbia, fue un acto de dignidad, porque suplicar es dudar de tu poder, es olvidar quién eres, es actuar como si la vida te debiera algo, cuando en realidad tú eres el que ha estado escondido, porque la abundancia no es un favor, es un reflejo de tu autoconcepto, de tu vibración, de tu determinación de dejar de pedir y empezar a manifestar. No necesitas motivación, necesitas disciplina mental. Había mañanas en las que no me podía levantar, no porque estuviera enfermo o físicamente agotado, sino porque la mente me pesaba más que el cuerpo. Me sentaba en la cama con la esperanza de que llegara una señal, una chispa, algo que me despertara el alma.
Abría el celular buscando una frase que me salvara, una voz externa que me diera el empujón que yo no podía darme. Y a veces llegaba algo que me inspiraba, me emocionaba, me prometía que hoy sí iba a cambiar, hoy sí iba a ser diferente. Pero esa emoción duraba lo que dura el café caliente, porque en cuanto la vida me hablaba con su tono áspero, esa motivación se me caía de las manos. Me di cuenta de que estaba esperando que algo fuera más fuerte que mi flojera, que mi miedo, que mi caos interno. Y lo esperé tanto que envejecí en la espera. Hasta que un día lo entendí. No necesito motivación, necesito disciplina mental. La motivación es esa amiga que llega cuando todo está bonito, cuando el clima es perfecto, cuando hay sol, buena música y aire fresco. Pero la disciplina mental es la que llega cuando estás hecho pedazos, cuando no tienes ganas de nada, cuando el miedo te visita a las 5 de la mañana, cuando todo se te viene encima. Esa no se basa en cómo te sientes, esa se basa en lo que decidiste, en lo que sabes que es verdad, incluso cuando no lo puedes ver. Ahí es donde se construyen los verdaderos cambios. No cuando estás inspirado, sino cuando estás roto y eliges actuar igual. Aprendí que mi mente, si no la entreno, se convierte en mi carcelera. Me repite lo mismo todos los días. Hazlo después. Hoy estás muy cansado. No tiene sentido esforzarse tanto. Espera a sentirte mejor. Y esas frases no son inofensivas. Son veneno con voz dulce. Son pactos invisibles con la mediocridad. Me hice tantas veces ese trato con la parte débil de mí que terminé creyendo que no podía sostener nada por más de una semana. Empezaba con fuerza, con ilusión, pero al tercer día esa chispa se apagaba y como ya no estaba motivado, soltaba, abandonaba, me justificaba, me decía que no era el momento y todo volvía a empezar, otra vez el ciclo. Entonces comencé a estudiar a quienes admiraba, no a los que tenían dinero solamente, sino a los que sostenían un propósito, a los que vivían con intensidad incluso en los días grises. Y todos, sin excepción, tenían algo en común. No esperaban sentirse bien para actuar. Se levantaban y hacían lo que tenían que hacer, así estuvieran rotos, cansados o tristes, porque habían entendido algo que yo no, que si tu mente no se disciplina, te arrastra, te atrapa, te encierra en la rueda de lo cómodo, y lo cómodo es una droga suave, no duele al principio, pero te mata lentamente. La disciplina mental no se trata de repetir afirmaciones frente al espejo hasta convencerte, se trata de tomar decisiones incómodas todos los días, de decirle a tu mente, hoy no mando tú, mando yo, de escribir aunque no tengas ideas, de entrenar aunque no tengas fuerza, de levantarte aunque quieras dormir 5 minutos más, de comer bien cuando lo fácil es rendirte al impulso, de responder con calma cuando todo dentro de ti quiere explotar. Disciplina mental es el arte de sostener tu visión incluso cuando la emoción no te acompaña. ¿Te has preguntado cuántas veces has soltado un proyecto, un hábito, una meta, solo porque ya no te sentías igual que al principio? ¿Cuántas veces has confundido no tengo ganas con no puedo? ¿Cuántas cosas dejaste ir, no porque no fueran tuyas, sino porque no supiste sostener la mente cuando se puso difícil? Pensar que necesitas estar motivado todo el tiempo es una de las trampas más crueles que nos han vendido. Nadie está motivado todos los días, pero los que crean cosas grandes, los que transforman su vida, tienen algo que tú también puedes tener: claridad. Saben lo que quieren, y lo quieren tanto que lo hacen incluso cuando no sienten nada. Yo era adicto a la inspiración. Me alimentaba de ella como quien necesita una dosis diaria para sobrevivir. Pero un día me cansé. Me cansé de necesitar que algo me salve. Me cansé de que mi vida dependiera del estado de ánimo de mi mente. Y ahí comenzó el entrenamiento. No fue fácil. Hubo días en los que lloré por no rendirme. Días en los que quería volver atrás. Días
en los que la voz de mi yo débil sonaba más fuerte que mi decisión, pero me prometí algo que hasta hoy cumplo. No me voy a abandonar en mis días grises. No voy a negociar conmigo cada vez que algo me cueste. Voy a hacerlo aunque duela, porque no vine a esta vida a vivir al ritmo de mi pereza emocional. Vine a conquistarme. En algún momento leí que la mente puede ser tu mejor aliado o tu verdugo más astuto. Y esa frase se me quedó grabada, porque lo comprobé. Mi mente me decía que no valía, que no servía, que ya era tarde, que era muy tarde, que ya todos iban adelante. Y si yo no tenía una disciplina para confrontarla, le creía, le obedecía. Me arrastraba otra vez a ese lugar oscuro donde todo parece imposible. Pero cuando empecé a cuestionarla, a responderle, a interrumpirla, comencé a notar algo. Mi poder no estaba en tener pensamientos positivos todo el tiempo. Mi poder estaba en no dejarme dominar por los negativos. Hay algo mágico que sucede cuando haces lo correcto en tu peor momento. No te vuelves fuerte de golpe, pero te demuestras que puedes confiar en ti. Y esa confianza es más poderosa que cualquier motivación externa, porque ya no dependes de nada, ya no necesitas que la vida esté bien, ya no necesitas sentirte inspirado, solo necesitas recordar lo que elegiste, lo que dijiste que querías, lo que tu alma ya sabe que es para ti, y sostenerte ahí, aunque arda, aunque no sientas nada, aunque te cueste. La mayoría busca motivación porque no sabe sostener el silencio, porque no ha desarrollado el músculo de hacer lo que toca incluso cuando no hay testigos. Pero esa es la verdadera práctica, hacerlo en la sombra, en la fatiga, en la duda, porque ahí es donde se forja la identidad del que puede con todo, no el que espera el momento ideal, sino el que convierte cualquier momento en oportunidad. El fracaso solo visita a los distraídos. La primera vez que me sentí verdaderamente derrotado no fue cuando las cosas me salieron mal. Fue cuando no supe ni cómo había llegado ahí. Desperté una mañana y no reconocía el punto en el que me encontraba. No sabía cuándo dejé de insistir, cuándo bajé la guardia, cuándo me alejé de lo que había dicho que quería. No fue un golpe, fue una acumulación de pequeñas distracciones, de momentos en los que elegí lo fácil, lo cómodo, lo que no dolía. Me repetía, mañana empiezo, solo hoy descanso, ya vendrá la inspiración. Y el mañana se hizo costumbre, el descanso se volvió huida, y la inspiración se volvió excusa. No fue el mundo, fui yo. El fracaso no me golpeó, me visitó, me tocó el hombro en silencio, y me dijo con suavidad, no estás perdiendo porque no puedas, estás perdiendo porque te distrajiste. Vivimos en un mundo que premia el brillo inmediato y castiga el silencio profundo. Estamos rodeados de estímulos que nos dicen qué pensar, qué sentir, qué desear. Es tan fácil estar ocupado sin estar enfocado, tan fácil correr sin dirección, tan fácil hacer mucho sin avanzar en nada, y ahí es donde el fracaso se instala, no como un castigo, sino como un recordatorio de que te alejaste, de que olvidaste lo que dijiste que era importante, de que dejaste entrar a la duda, al ruido, a la dispersión, porque el que piensa con claridad avanza, pero el que se distrae se estanca, y tarde o temprano el estancamiento huele a derrota. Me costó aceptar que el fracaso era más una consecuencia que un destino, que no llegaba de repente, que era el resultado de cientos de pequeñas decisiones no conscientes, como cuando eliges el celular en vez del libro, como cuando postergas una conversación incómoda, como cuando prefieres complacer a otros antes que sostener tu verdad, como cuando renuncias sin darte cuenta. Porque no todos los fracasos se anuncian con lágrimas. Algunos se disfrazan de vida estable, de comodidad, de todo bien, y uno se duerme ahí, pensando que está a salvo. Pero el alma no está bien cuando se aleja de su propósito.
Una de las ideas más duras que encontré en el camino fue esta: el fracaso nunca es definitivo, a menos que tú lo decidas. Y me golpeó porque entendí que yo mismo le había abierto la puerta, no una vez, sino muchas, cuando no vigilé mis pensamientos, cuando no cuidé mis hábitos, cuando bajé el estándar, cuando me rodeé de voces que me apagaban, cuando me llené de tareas para no escuchar el vacío que venía de no estar haciendo lo que realmente me importaba. Estaba distraído, y no hay peor enemigo que una mente distraída, porque pierde su fuerza, su filo, su fuego. La gente no fracasa porque no tenga talento, fracasa porque se dispersa, porque no sabe decir no, porque no sostiene su enfoque, porque no protege su energía, porque se enreda en lo urgente y se olvida de lo importante, porque se deja llevar por lo que suena bien y olvida lo que vibra profundo. Fracasa porque en vez de construir su camino, se entretiene mirando el de los demás. Y en ese juego de distracciones, el tiempo pasa. Y cuando se dan cuenta, ya no saben ni qué querían ni para qué empezaron. ¿Te has preguntado cuántas veces al día te desconectas de tu visión? ¿Cuántas veces permites que algo externo te saque de tu centro? ¿Cuánto tiempo pierdes en cosas que no te acercan a nada? El fracaso no necesita un gran error, solo necesita eso: que te olvides de ti, que dejes de priorizarte, que vivas reactivo, que dejes que todo lo de afuera dicte cómo te sientes, y ahí, sin darte cuenta, empiezas a traicionarte. Pero también entendí algo que me devolvió la fuerza: así como el fracaso es una acumulación, también lo es el éxito, y que regresar a ti solo requiere una decisión, la de volver a enfocarte, la de poner los ojos, la mente y el corazón en la misma dirección, la de recordarte a diario lo que es esencial, la de proteger tu atención como un tesoro sagrado, porque tu atención es tu poder, y donde va tu atención, va tu vida. Volver a enfocarme no fue un proceso instantáneo, fue una batalla diaria, porque las distracciones no desaparecen, pero aprendí a identificarlas, a mirarlas de frente y decir: esto no me sirve, esto no me acerca, esto no me honra, y esa honestidad duele, porque a veces lo que te distrae no es lo banal, sino lo que creías que era importante. A veces es una relación, un trabajo, un sueño que ya no vibra, y dejarlo también es parte del enfoque, también es parte de volver a ti. Me hice una lista, no de tareas, sino de cosas que me hacían perderme, palabras que me debilitaban, hábitos que me drenaban, personas que me robaban claridad, y comencé a limpiar, no por odio, sino por respeto, porque me di cuenta de que no podía permitirme seguir distrayéndome, que mi vida no estaba para vivir en piloto automático, que mi alma no vino a entretenerse, sino a crear, a dejar huella, a convertirse en lo que ya sabe que puede ser. Sin fe en ti mismo no hay riqueza duradera. Un día cualquiera, después de haber logrado algo que había deseado por años, me sorprendí sintiéndome vacío. No fue un fracaso lo que me derrumbó, fue el éxito. Un éxito que no sabía sostener, que no podía disfrutar, que sentía ajeno, como si le perteneciera a alguien más y yo simplemente estuviera usurpando su lugar. Me miraba al espejo y no entendía cómo podía estar rodeado de tantas cosas que había pedido, trabajado, incluso llorado para conseguir, y aún así sentir que algo no estaba bien. Fue ahí cuando entendí que no era lo externo lo que me faltaba. Lo que me faltaba era fe en mí. Y esa falta, silenciosa, fue la que se fue comiendo la abundancia desde adentro. No lo entendí de inmediato. Durante mucho tiempo creí que la confianza en uno mismo era un lujo de los seguros, de los exitosos, de los elegidos. Yo pensaba que primero venía el resultado y luego vendría la confianza. Pero era al revés. Sin fe en uno mismo no hay raíz que sostenga nada. Puedes construir, puedes brillar, puedes acumular. Pero si en el fondo sigues dudando de ti, todo eso se tambalea y tarde o temprano se cae,
porque la riqueza no es solo lo que entra a tu cuenta, es lo que eres capaz de sostener desde tu centro, desde tu creencia profunda de que lo mereces, de que es tuyo, de que puedes. Y si eso no está, todo lo demás es prestado. Me empecé a observar. Cada vez que algo bueno llegaba, yo me preparaba para perderlo, como si una parte de mí se sintiera incómoda con la estabilidad, con el reconocimiento, con la abundancia, como si mi identidad estuviera tan habituada al esfuerzo, a la lucha, al casi, que cuando el sí llegaba no sabía qué hacer con él, me saboteaba sin darme cuenta, tomaba malas decisiones, posponía, me escondía, porque adentro aún vivía la historia de que yo no era suficiente, y una mente que no cree en sí misma no puede sostener nada, puede lograrlo, sí, pero lo soltará, lo romperá, lo negará, porque la falta de fe en uno mismo es como un agujero en el alma que se traga todo lo que intentas construir. ¿Alguna vez has sentido que todo te cuesta más que a los demás? ¿Has logrado cosas y aún así dudas de ti? ¿Sientes que siempre estás a punto de perder lo que amas, lo que has creado, lo que te ha costado? ¿Te sientes impostor incluso cuando haces las cosas bien? Eso es falta de fe, y es más común de lo que crees, porque nadie nos enseñó a confiar en nosotros. Nos enseñaron a obedecer, a complacer, a adaptarnos, pero no a mirarnos al espejo y decir, yo puedo, yo valgo, yo merezco, yo soy capaz. Y no es arrogancia, es raíz, es base, es cimiento, porque cuando tienes fe en ti no necesitas aprobación, no necesitas validación externa, no necesitas correr detrás de nada, caminas con firmeza, decide con calma, hablas con claridad, no porque no sientas miedo, sino porque tu confianza es más fuerte que ese miedo, y esa es la diferencia entre el que se cae y se queda y el que se cae y vuelve más sabio. La fe en uno mismo no evita los tropiezos, pero te da el poder de levantarte con propósito. Recuerdo una frase que leí que decía, la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Y entendí que no tenía que esperar a sentirme seguro. Tenía que construir esa seguridad todos los días, con pequeñas decisiones, con la forma en que me hablaba, con lo que permitía y lo que ya no aceptaba, porque la fe en uno mismo no es un don, es un músculo, y si no lo ejercitas, se atrofia, pero si lo entrenas, te cambia la vida. Empecé por cosas simples, me obligué a cumplir lo que me prometía, a levantarme cuando decía que lo haría, a hacer ejercicio aunque no quisiera, a terminar lo que empezaba, a mirarme sin juicio cuando fallaba, a no insultarme por dentro, a no usar el sarcasmo como escudo para esconder mi inseguridad. Cada uno de esos gestos fue reconstruyendo algo roto. Me enseñaron que la confianza no es lo que sientes, es lo que eliges. Y que la repetición genera identidad. Si te repites que no puedes, te vuelves alguien que no puede. Pero si insistes en tratarte como alguien valioso, aunque no lo sientas al principio, un día te lo crees. Y ese día, todo cambia. Porque cuando tienes fe en ti, todo lo que haces lleva otra energía. No pides desde la carencia, no vendes desde el miedo, no amas desde la necesidad, no trabajas desde el ojalá funcione. Lo haces desde una certeza interior que dice, yo sé quién soy, yo sé lo que tengo para dar, y esa certeza es imán, es magnetismo, es dirección, porque no hay nada más seductor que alguien que camina alineado con su propia verdad. Pero también aprendí algo doloroso. Nadie puede tener fe en ti si tú no la tienes. Puedes estar rodeado de personas que te admiren, que te amen, que te apoyen. Pero si tú no te crees capaz, nada de eso será suficiente, porque la falta de fe en uno mismo crea un vacío que lo externo no puede llenar. Por eso hay personas que lo tienen todo, pero se sienten vacías, porque no importa cuánto recibas de afuera, si por dentro no te has dado permiso de creértelo. Entonces me hice una promesa: nunca más voy a depender de la motivación externa para creer en mí. No voy a esperar a que alguien me valide. No voy a suplicar por oportunidades que no me atrevo a crear. Voy a mirar mis miedos, sí,
pero también voy a mirar mi luz y me voy a tratar como alguien que ya es, aunque aún esté en construcción, aunque aún esté sanando, aunque aún no haya llegado, porque la fe no es un premio al final del camino, es la antorcha que te guía cuando todo está oscuro. El secreto no está afuera, está dentro de ti. Me pasé años buscando, leía libros, escuchaba conferencias, me metía a cursos, seguía rituales que prometían cambiarlo todo, tomaba notas, subrayaba frases, repetía afirmaciones frente al espejo, sentía que algo me faltaba, que había una pieza que no encontraba, una puerta que no sabía cómo abrir. Vivía esperando el gran momento, el contacto, la señal, la estrategia perfecta, la respuesta externa que por fin me hiciera sentir completo. Y aunque aprendía cosas valiosas, aunque algunas ideas me sacudían, el vacío seguía ahí, silencioso, molesto, fiel. Hasta que un día, sin más, me cansé. Me cansé de buscar fuera lo que por dentro me seguía doliendo. Ese día no hubo revelaciones. No había luz mística ni música espiritual, solo había una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Y si el secreto no está allá afuera? ¿Y si todo lo que he estado buscando ya está en mí, esperando que me calle y lo escuche? No era una idea nueva, pero esta vez no era una frase bonita, era una incomodidad feroz, porque si eso era cierto, entonces todo lo que no tenía no era por falta de oportunidades, sino por desconexión interna. Me senté en silencio, apagué el teléfono, me tapé los oídos con las manos, cerré los ojos, y por primera vez en años no quise aprender algo nuevo. Quise recordar, recordarme, escucharme, sentirme. Y fue ahí, en ese instante de rendición, donde empecé a comprender de verdad, no intelectualmente, energéticamente. Me di cuenta de que todo lo que había perseguido con tanto esfuerzo, la abundancia, la seguridad, el amor, la claridad, no eran cosas que se conseguían, eran cosas que se desbloqueaban. No había que ir a buscarlas, había que abrirles paso. No fue inmediato, había mucha basura mental acumulada, muchas ideas prestadas, muchas voces en mi cabeza que no eran mías. Me había construido en base a lo que el mundo decía que debía ser. Me había llenado de filtros, de máscaras, de personajes. Me había distraído tanto con el afuera que me olvidé de cómo se siente habitarme. Vivía desde el deber, desde la comparación, desde la espera, siempre esperando que algo llegara a salvarme, pero nada externo puede salvarte si tú no te reconoces. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si por un momento dejaras de buscar respuestas y simplemente te observaras? ¿Qué encontrarías si bajaras todas las defensas y te quedarás a solas contigo, sin explicarte nada, sin justificarte? ¿Y si dejaras de correr? Si ya no necesitaras probar nada, si solo pudieras escucharte sin huir, porque ahí, justo ahí, donde ya no puedes esconderte, es donde aparece lo real. Yo creía que encontrar el secreto era como resolver una fórmula mágica, que alguien vendría con la respuesta, que en alguna parte del mundo alguien tenía el método perfecto para transformar mi vida. Y entonces comprendí que el secreto no es una técnica, es una decisión, es un acto de recordar que no necesitas convertirte en alguien más para vivir mejor. Solo necesitas volver a ti, desenterrar lo que olvidaste, reconectarte con lo que siempre estuvo, porque nadie puede darte lo que tú no te das, nadie puede validar lo que tú no te reconoces, nadie puede llenar lo que tú mismo te niegas. He leído que los pensamientos son cosas, y lo son, pero más peligroso que un pensamiento negativo es una identidad rota, porque puedes pensar en positivo 1000 veces al día, pero si por dentro te sigues viendo como alguien indigno, nada florece. Tu vida no se expande por lo que piensas de vez en cuando, se moldea por lo que crees constantemente de ti. Por eso, el verdadero secreto no está en repetir fórmulas,
sino en transformar la raíz. No puedes engañar a tu alma. Ella sabe cuándo estás actuando y también sabe cuándo estás siendo. Volver a mí fue doloroso, porque tuve que aceptar cuánto me había traicionado. Cuántas veces dije que sí cuando quería gritar que no. Cuántas veces fingí estar bien por miedo a decepcionar. Cuántas veces me hice pequeño para no incomodar. Cuántas veces me tapé los ojos frente a lo que ya no vibraba, solo para evitar el conflicto. Y todo eso, todo ese abandono personal, fue acumulando una deuda interna, una deuda que ningún logro podía saldar, porque cuando no vives en coherencia, todo se siente vacío. Aunque por fuera parezca éxito, por dentro es carencia. No era el dinero lo que me faltaba, no era el amor, no era el reconocimiento. Lo que me faltaba era habitarme, elegirme, creerme, escucharme, tratarme como alguien valioso incluso cuando todo iba mal, confiar en mi verdad aunque nadie más la entendiera, caminar con dignidad aunque tuviera miedo, porque el verdadero poder no se siente como euforia, se siente como calma, como presencia, como un susurro interior que dice, estás en ti. Y desde ese lugar todo cambia, porque ya no persigues, atraes, ya no suplicas, proyectas, ya no imitas, creas, y no porque hayas encontrado una técnica secreta, sino porque por fin estás en el lugar correcto, adentro, y desde ahí, desde esa alineación silenciosa, el mundo responde, no porque lo obligues, sino porque lo reflejas, porque el mundo no te da lo que quieres, te da lo que eres, y cuando eres tú, sin filtros, sin miedo, sin condicionamientos, entonces sí, todo lo demás llega, no como meta, como consecuencia. La actitud mental correcta vale más que el dinero. Hubo un día que me encontré con un poco de dinero en el bolsillo y el alma vacía. No era una fortuna, pero era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Debería haberme sentido bien, seguro, capaz, pero número. Lo único que sentía era miedo de perderlo, miedo de que no volviera a llegar, miedo de no saber qué hacer con él. Y fue ahí donde me di cuenta de que el dinero no te da paz, si tu mente no está en paz. Que la abundancia no es lo que tienes, sino desde dónde lo sostienes. Y que una actitud mental pobre puede destruir más rápido que cualquier deuda. Porque el dinero llega. Pero si tu mente sigue funcionando desde la carencia, no sabrás retenerlo, disfrutarlo, ni multiplicarlo. Lo vas a perder, no por el mundo, por ti. Me dolió darme cuenta de eso, porque me había pasado la vida persiguiendo lo material, creyendo que ahí estaba la clave. Trabajaba más, decía que sí a todo, acumulaba, me agotaba, pero por dentro seguía sintiéndome en déficit. Siempre faltaba algo, siempre tenía una excusa para no sentirme completo. Y ahí entendí que no era el trabajo lo que tenía que cambiar, era mi actitud, porque con la actitud equivocada, hasta la mejor oportunidad se vuelve una carga. Pero con la actitud correcta, hasta lo más difícil se convierte en impulso. Me encontré una vez con una frase que decía que todo lo que nos ocurre depende, en gran parte, de nuestra actitud mental. Y me pareció demasiado simple, demasiado idealista. Pero un día, mientras caminaba después de haber perdido un proyecto importante, esa frase volvió. Y algo dentro de mí se quebró. Porque sí, había perdido. Pero lo más grave no era la pérdida, era cómo me estaba tratando por haber perdido. Me hablaba con dureza, me juzgaba, me hacía pequeño, me decía cosas que nunca le diría a nadie más. Y ahí me cayó como un relámpago. Lo que estaba destruyendo mi posibilidad de recuperarme no era el fracaso, era mi actitud hacia él. No era lo que me había pasado, era lo que yo estaba construyendo con eso. Fue entonces cuando empecé a observar, a mirar cómo reaccionaba cuando algo no salía como quería, a notar si mi primera respuesta era quejarme, culpar, retraerme. Y sí, lo era. Me di cuenta de que tenía una actitud reactiva,
como si la vida me debiera algo, como si cada obstáculo fuera una ofensa personal, como si lo que me pasaba definiera quién era, y en esa actitud lo único que hacía era perpetuar el ciclo, porque no veía posibilidades, solo veía límites, no veía oportunidades, solo veía amenazas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas? ¿Te hundes? ¿Te paralizas? ¿Te llenas de rabia? ¿Te victimizas? ¿Y si no es lo que pasó lo que te frena, sino cómo lo interpretas? ¿Y si tu respuesta interna fuera más determinante que cualquier circunstancia externa? Porque la actitud mental no es una postura de optimismo barato, es una disciplina emocional. Es la capacidad de mantenerte enfocado, digno y presente, incluso cuando todo parece ir en tu contra. Yo he conocido personas con poco dinero, pero con una actitud mental tan sólida que vibran como si ya lo tuvieran todo. Caminan con confianza, deciden con claridad, se relacionan con la vida con una apertura que solo puede tener quien se siente abundante por dentro. Y he conocido también a personas con millones en el banco y una mente tan frágil que se quiebran ante el primer no, se esconden, se protegen, viven con miedo, porque el dinero solo amplifica lo que ya eres, no te transforma. Si tu mente es débil, el dinero solo hará más visible tu debilidad, pero si tu mente es fuerte, tu actitud te hace invencible, incluso cuando aún no llega lo que deseas. Y no se trata de sonreír todo el tiempo, se trata de tener una perspectiva que te sostenga, una visión que te dirija, una forma de pensar que no negocie con la duda, que no negocie con la culpa, que no se rinda ante los primeros tropiezos, porque la vida te va a probar, te va a sacudir, te va a mostrar espejos incómodos, y si no tienes una actitud sólida, cualquier viento te tumba. Pero cuando sabes quién eres, cuando tu diálogo interno es firme, cuando no necesitas aprobación externa para avanzar, entonces tienes algo más valioso que el dinero, tienes poder real. Aprendí a entrenar mi actitud como quien entrena un músculo. Me obligaba a ver lo bueno en medio de lo malo. Me obligaba a seguir adelante incluso sin ganas, a agradecer incluso en la pérdida, no por hipocresía espiritual, sino por convicción, porque entendí que si no educaba mi mente, ella me iba a sabotear, que si no le ponía dirección, ella me iba a arrastrar al caos de siempre. Y no fue fácil, porque hay días que duelen más, días en los que nada sale, días en los que quieres rendirte, pero justo ahí es donde se prueba de qué estás hecho. Justo ahí es donde tu actitud mental se convierte en tu única arma, en tu refugio, en tu brújula. Hoy puedo decirlo con certeza. Lo que tengo, lo que he logrado, lo que he sostenido, no ha sido gracias a una suerte divina ni a contactos milagrosos. Ha sido porque mi actitud mental me ha sostenido en los días más oscuros, porque he aprendido a decidir con visión aunque no vea el resultado, porque he aprendido a confiar en mí aunque todos me digan lo contrario, porque he aprendido a seguir cuando no tengo ganas, porque he entendido que eso es riqueza, la capacidad de no traicionarte, de no venderte por miedo, de mantenerte enfocado en lo que elegiste, aunque nadie más lo vea todavía. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás viviendo tu vida? ¿Desde el reclamo? ¿Desde el ¿por qué a mí? ¿Desde la expectativa de que el mundo cambie para que tú estés bien? ¿O estás decidiendo pararte cada día con una actitud que te honre? Porque puede que aún no tengas el dinero, puede que aún no veas el fruto, pero si tu actitud es la correcta, eso ya es ganancia, eso ya es abundancia, porque cuando lo demás llegue, tú ya vas a estar listo. Y no lo vas a perder, porque sabrás que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en quién eres cuando no tienes nada. Y cuando lo sabes, entonces sí, estás preparado para tenerlo todo.
Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. Y si realmente quieres elevar tu vida de diferentes puntos de vista sobre espiritualidad, te invito a visitar mi canal Loaiza Martínez, donde encontrarás contenido espiritual a profundidad para seguir expandiendo tu mente y tu ser. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.